contra la corriente del mundo. A eso es a lo que nos llama Dios, a ir siempre. Y para tener ese impulso, para tener esa energía, para salir adelante en medio de esa corriente, tenemos que tener esta promesa. Si no la tenemos, cuando te das cuenta, ya vas igual que la corriente. Ya vas igual que la corriente. Entonces Dios por eso dice, para ti es la promesa, y para tus hijos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tómenlo bien en cuenta, porque algunos nos dormimos en nuestros laureles. Nos dicen muchas veces, es que tú ya tienes el Espíritu Santo, desde que aceptaste a Jesucristo, Él vino a morar en tu vida. Y sí es verdad, el Espíritu Santo está ahí, pero también la palabra nos dice que debemos de avanzar en nuestra vida espiritual. Pablo le hablaba a las iglesias, a algunas iglesias, y les dice, porque yo quise darles vianda, pero lo único que pude darles fue lechita, porque ustedes no pueden todavía soportar ese alimento. ¿Y por qué? Dice, porque todavía son niños. A lo mejor tú ya tienes hasta más de 80 años, más de 100, para no herir susceptibilidades. Tienes más de 100 en tu vida física, en tu cuerpo, pero en tu vida espiritual eres un niño de 2 años. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra vida vaya creciendo espiritualmente. Dios siempre nos habla de esos niveles. Dios siempre dice, porque con nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, irán de poder en poder, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que se queda estancada. No, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero algunos nos conformamos con estar allá a las 5 de la mañana. ¿Cómo está el sol a las 5 de la mañana? ¿Cómo se ve el cielo a las 5 de la mañana? Pues si apenas allá en lo lejos alcanzas a ver un poquito de luz. Ya a las 6 de la mañana empieza a clarificar. Pero nuestras vidas espirituales muchas veces están así, como entre 5 de la mañana, como entre 6 de la mañana. No, hermano, no, pero yo ya tengo 30 años de estar en la iglesia, yo soy cristiano, ya tengo mi credencial de ministro, mi credencial de no sé qué. Eso a Dios no le interesa. Ni te hace más, ni te hace menos. A Él lo que le interesa es cómo tú estás buscándole, en qué manera le estás buscando, con qué intensidad y otras cosas que ahorita vamos a ver. Y que son importantes para crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Debemos de crecer espiritualmente, hermanos. Y de eso se trata esta enseñanza. Dice andar en el Espíritu. Es el título de la enseñanza. Andar en el Espíritu. ¿A quiénes Dios llama a andar en el Espíritu? A todos. A todos. Si ya te metiste en esto, pues órale, dale para adelante. A lo mejor suena un poquito feo esa expresión, pero así es. Jesús dijo, el que pone las manos en el arado y mira para atrás, ese no es digno. Es decir, si tú ya dijiste, no, yo te doy mi vida. Dice aquí la palabra de esto, que cuando los judíos escucharon la palabra, cuando todos los que estaban ahí escuchando lo que Pedro les decía en ese día del Pentecostés, dice que se compungieron de corazón. O sea, sintieron la necesidad de arrepentirse, de cambiar de vida, sintieron esto, influidos ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Fueron movidos por el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante siguió creciendo la iglesia. Pero algunos escuchamos, nos arrepentimos y después nos olvidamos. Somos como aquellos que estaban con Pablo, y le dicen, pues si nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. A nosotros solamente nos bautizaron, y ya después no sabemos nada.
Pero Pablo les dice, no, es que ahí no acaba la vida cristiana. Yo te digo a ti, hoy así no acaba la vida cristiana, con que te hayas ido a zambullir ahí al ojo de agua o a otro lugar. Ahí no acaba la vida cristiana. La vida cristiana es de avance, de progreso. Si quieres ver en verdad las promesas de Dios cumplidas en tu vida, si en verdad quieres que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, porque mire, este libro tiene infinidad de promesas, pero que no muchos las vemos cumplidas en nuestra vida. A lo mejor la ves cumplida en la vida del vecino, en el hermano que se paró a testificar, en muchas otras personas, pero en nuestra vida no la vemos cumplida. ¿Por qué? Pues porque no nos han dicho que tenemos que avanzar, que tenemos que ir hacia adelante, que la vida cristiana nunca terminas de aprender. En la vida cristiana nunca terminas de aprender. Si eso te lo dicen allá en la escuela, si eso te lo dicen allá en tus trabajos que tú hagas, quizás no tienes profesión, pero tienes un oficio y tienes que seguir, porque si no te quedas obsoleto. Por ejemplo, en la medicina, lo que hoy es una realidad, en 10 años va a ser una mentira. De veras. Así es como se va aprendiendo en la medicina. Y yo sé que en otras carreras es lo mismo. Incluso yo estoy seguro que por ejemplo, los que trabajan la madera, los carpinteros, a lo mejor hace 50 años tenían que labrar muy bonito sus mesas, sus sillas, porque eran diseños de aquel entonces. Hoy ha surgido una moda en muebles, o no sé cómo llamarle, una tendencia en muebles que le dicen minimalistas. ¿Y qué consiste en ese arte? Simplemente agarras una tabla, le pones 4 patas y eso es todo. No tiene ningún adorno ni nada. Quizás sí unos acabados más modernos con algunos otros elementos, aluminio, vidrio, no sé, otras cosas. Pero ya no es como antes. Es decir, te tienes que ir perfeccionando y mejorando en todo lo que tú haces. Y si eso es en el mundo, ¿por qué en lo espiritual no? Dios nos llama a andar en el Espíritu. Vean lo que dice Gálatas 5. Gálatas 5:16. Si alguien lo quiere leer, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias, hermano Abel. Qué buen consejo nos da el apóstol Pablo a través, más bien dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo aquí veo 2 cosas bien importantes. Yo le está hablando a una iglesia, no le está hablando a gente que no conoce de Dios, le está hablando a una iglesia. Una iglesia que él antes, como contexto les digo, antes era una iglesia que se dejaba guiar por el Espíritu. Pero de momento llegan unos judaizantes y les empiezan a decir, no, es que sabes qué, no es así como te lo dijo Pablo está equivocado, Pablo no sabe, si ni siquiera era de los 12, quién sabe quién le puso apóstol, y bueno, son argumentos que yo les estoy dando. Lo cierto es que después de que esos judaizantes llegan, la mentalidad de los gálatas empieza a cambiar, empiezan a ser seducidos por las prácticas y la tradición judaizante. Y Pablo les llega a decir, dice, Gálatas insensatos, ¿quién los sedujo? ¿Quién les cambió su forma de pensar? Y él empieza a mencionar posteriormente la vida espiritual.
Les dice cómo es la vida espiritual, cómo deben guiarse. Y es por eso que les dice, anden en el Espíritu. Dice, pero no satisfagan las obras de la carne. Aquí nosotros podemos ver cómo en nuestra vida cristiana, siempre va a estar presente el libre albedrío. ¿Sí sabe usted lo que es el libre albedrío, verdad? El libre albedrío es que tú puedes elegir. Dios nos da a elegir. Dios no nos hizo robots para que nos programen y solo hagamos lo que el programador quiere. Dios te da a elegir. De hecho, Él le dijo al pueblo de Israel, escoge hoy qué vas a hacer. Escoge hoy la vida o la muerte. Dios nos da a escoger. Así es en nuestra vida espiritual. Dios inicia el proceso tocando tu corazón, diciéndote que es necesario que te arrepientas. Eso es lo que Jesús le dijo, porque el Espíritu Santo viene a dar convicción de pecado. Recuerda que usted que Jesús se lo dijo a sus discípulos. Sí, ese es el primer contacto que una persona tiene con el Espíritu Santo. Y si tú aceptas la invitación, viene el Espíritu Santo y hace morada en tu vida. Pero ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la cosa. Aquí dice muy claramente, ahora tienes que andar en el Espíritu Santo. Tienes que empezar a andar en el Espíritu Santo. Y el andar en el Espíritu Santo implica avanzar. ¿O usted por qué camina? Usted camina porque quiere llegar de un punto A, quiere llegar a un punto B, ¿cierto? Eso es lo que usted quiere hacer, llegar de un punto A a un punto B. ¿Y por qué quieres moverte a ese punto? Pueden ser muchas las causas, pero a veces lo tienes que hacer por necesidad. ¿Por qué vas al mercado? Porque necesitas víveres para alimentarte. ¿Por qué vas al médico? Porque necesitas que te den tu receta para tus medicamentos, o porque te sientes mal y quieres que sentirte mejor y vas. ¿Por qué vas ahí a formarte por tu pensión? ¿Por qué? Pues porque necesitamos el dinero. Pero para obtener un beneficio tú tienes que moverte. Y aquí la palabra de Dios dice que espiritualmente nosotros debemos de andar en el Espíritu. Pero dice ahí muy claramente, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que en ese caminar, en ese andar, te puede surgir algo que entorpezca tu caminar. De momento te sale el compadre, el hermano, y te dice, oye, vente, acompáñame acá. Y ya cuando te das cuenta, bueno, cuando se trata de ir al mercado, cuando se trata de ir a cobrar la pensión, cuando se trata de ir al médico, nadie nos estorba, ¿verdad? Dices, no, yo no puedo porque tengo cita, porque tengo que ir a cobrar, para eso no. Pero a lo mejor cuando vienes al templo, de momento te llega tu familia a la casa y, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que llegó mi tío, es que llegó es que... Ahí sí nos estorban, ¿verdad? Ahí sí no hay problema. Ahí sí que espere Dios. Ahí sí que espere lo espiritual. Es el segundo término. Siempre lo espiritual lo dejamos en segundo término. Siempre. Somos puntuales para la cita al médico. Llegue 15 minutos antes. Pues llegas 30 minutos antes. Entras al trabajo a las 7. Llegas desde 6:30. Oye, ¿por qué llegaste tan temprano? Es que no quiero perder mi estímulo de puntualidad. Pero para la iglesia, vamos a la iglesia otros 5 minutos, amor. Venga, acurrúcate aquí conmigo. Espérate que termine la película y ya nos vamos. Y aquí les venimos llegando. Ahí todavía con los ojos lagañosos. Cuarto para las 12, a las 12, 12:15.
1:45, ¿ya qué vienes? Es que hermano, quiero enterarme quién cumple años, quiero enterarme qué hermano estuvo enfermo, quiero enterarme quién va a dar testimonio, quiero enterarme de los eventos, quiero enterarme qué dice. Y esa es muchas veces nuestra vida espiritual. Por eso es que no vemos la vida, no vemos la vida espiritual como Dios quisiera que la vivamos. El que nos pone ejemplo de cómo vivir la vida espiritual es Jesucristo. Y si usted piensa que estoy loco cuando le digo que hay niveles, ahorita vamos a ver con Jesucristo cómo es cierto lo que yo le estoy diciendo. Muchos están bien complacidos así como llevan su vida. Pero nunca en la vida espiritual, nunca vamos a poder alcanzar esa perfección hasta que estemos allá. Pero sí debemos de ir avanzando en nuestra vida. Vámonos a ver lo que dice Lucas. Vámonos a Lucas, porque vamos a hablar de Jesucristo. (4:1). Gracias, hermano Yuki. Aquí vemos a Jesucristo después de que fue bautizado. Dice la palabra que fue, ¿cómo estaba Jesús en ese momento? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y después dice que ¿qué pasó? Fue llevado. ¿Quién lo llevó? Fue llevado. Quiere decir que Jesús toma la mano del Espíritu, estoy hablando metafóricamente, y dice: a ver, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde? Voy a caminar contigo, ¿ahora qué hago? Y el Espíritu Santo dice que se lo lleva al desierto. ¿Sí? Se lo lleva al desierto. Eso es a lo que nos está llamando el Señor. Dice, fue lleno, pero después fue llevado al desierto por el Espíritu. Usted sabe, yo le decía hace 8 días que existe una segunda experiencia con el Espíritu, que es la llenura del Espíritu. Es la llenura con el Espíritu Santo. Fue lo que experimentaron por primera vez los discípulos, los apóstoles, aquellos hombres, estos 120 que estaban reunidos ahí en el lugar que le llamaban el aposento alto. Ahí estaban. Y estaban clamando, quizás el primer día estaban bien fervorosos: Señor, envía lo que nos prometiste, envíalo, Señor. Y pasa el primer día y no pasa nada. Después se reúnen al segundo día, al tercero, y no pasa nada. Siguen avanzando hasta que después de unos días desciende el Espíritu Santo en sus vidas. Desciende el Espíritu Santo. Pero ellos que tuvieron que, ya lo vimos hace 8 días lo que hicieron, obedecieron. Nada de que ya se fue Jesús y yo me voy a Galilea a seguir pescando. Nada de que ya se fue Jesús y me vuelvo a unir a los celotes. Nada de que ya se fue Jesús y me vuelvo otra vez recaudador de impuestos. Nada de eso. Jesús les dice, les da instrucciones y les dice: no salgan de Jerusalén, aquí quédense. Y ahí estuvieron buscando la promesa. Y estuvieron buscando, y llega la promesa. ¿Y qué sucede? Dios los bautiza, les da esa promesa, son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar nuevas lenguas. Y aquel Pedro, que era un hombre cobarde, que negó a Jesucristo 3 veces, ahora se levanta y empieza a hablar y llama la atención de aquellos que estaban ahí cerca de ellos, y les dice: varones judíos, y les empieza a dar este discurso.
que está en Lucas capítulo 2. No lo vamos a decir todo, pero usted lo puede leer. Y les empieza a hablar de Jesucristo y de la promesa del Espíritu Santo. Pero a partir de esa llenura, la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En poco tiempo, la iglesia se expandió, creció mucho. Dice la palabra que ellos solamente que tenían que estar haciendo, estar en unidad. Y Dios, ¿qué iba haciendo? Iba añadiendo a la iglesia. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo está en ese nivel, tú a lo mejor ni siquiera vas a tener que salir al parque a repartir un folletito, ni siquiera vas a tener que hacer nada, solamente esperas que Dios vaya añadiendo, añadiendo, añadiendo. Porque así es el poder de Dios, hermano. Y son cosas que a lo mejor tú y yo no hemos experimentado, pero que están como testimonio en la palabra. Y yo creo en un Dios que lo que hizo en el pasado lo puede seguir haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero lo que pasa es que hoy hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos que solamente nos conformamos y decimos: ya acepté a Cristo, el Espíritu Santo mora en mí y ahí muere. ¿Para qué voy a buscar la llenura? ¿Para qué? Me va a aumentar la carga del trabajo. Ay, no, dicen que cuando más te metes con Jesucristo, que cuando más te metes en lo espiritual, te ataca más Satanás. Y no, yo bastante tengo con mi esposo, bastante tengo con mi mujer. ¿Para qué quiero a Satanás en mi contra? Y así estamos en una vida pasiva, espiritualmente. Pero aquellos discípulos no se conformaron y empezaron a buscar la promesa, y empezaron a buscar, y llegó la promesa, y entonces Dios hace efervecer, ¿sí sabe lo que es efervecer, verdad? Es como cuando usted toma un Alka-Seltzer, un sal de uvas, bicarbonato, y lo echa en agua, ¿y qué pasa? Empieza a efervecer, empieza a crecer, se le sale del vaso, se le desparrama. Y eso pasó con la iglesia. Los discípulos, los creyentes en Cristo empiezan a hacer milagros, empiezan a hacer prodigios. Jesucristo les dice: las cosas aún mayores que las que yo hice, ustedes las van a hacer. Y los discípulos lo creyeron porque tenían convicción. Y entonces dice la palabra que Pedro pasaba, le ponían a los enfermos y pasaba, y nada más con su sombra eran sanados. Y después Pablo le pedían que les diera una prenda para que la pusieran en el enfermo y fueran sanados. Y todo eso ocurría en una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Qué hermoso es que volvieran esos días. Que cuando se orara por los enfermos, se levantara el paralítico, se curara el ciego, el sordo, y la gente que no se quedara diciendo: ay, ¿ya viste lo que pasó? Se levantó el cojo, se levantó el paralítico, sino que lo viéramos como algo normal. Que cuando dijeran: ay, yo puedo brincar, antes no podía y ahora yo lo puedo hacer. ¡Qué bueno, hermano! Eso sucede todos los días en la iglesia. Pero suceden esas cosas y ¡ay! Gloria a Dios, porque no estamos acostumbrados. Para ver algo tenemos que ir a ver a un evento, que viene fulano de tal, que Dios luce en milagros. Y ahí tenemos que estar viendo los enfermos. ¿Por qué? Porque en la iglesia nadie puede. Y si alguien puede, son unos poquitos. Unos poquitos. Que para liberar a un endemoniado
tienen que pasar 10 horas para sacarle al chamuco. Cuando que Jesús nada más le decía, sal fuera. Pero desgraciadamente dice un dicho de allá de afuera, dice, en el país de los ciegos, ¿cómo dice? El que es tuerto es rey, ¿verdad? Ay, vamos a decirle al hermanito tal que ore por nosotros porque ya oró por tal persona y sanamos y sanó. Y ahí vamos para que oren. Si Dios también te puede hacer a ti que tú ores y sane el enfermo. O cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿A poco nada más se los dijo a Pedro y a Juan? Él lo dijo a todos los que estaban ahí. Y la palabra de Dios dice que la promesa es para todos. Porque la promesa es para vosotros, para tus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero preferimos, ¿verdad? No quedarnos quietos, estáticos, no seguir pidiendo, perseverando. Señor, lléname de tu espíritu para que yo también pueda orar y que todas esas promesas se cumplan en mi vida. No nos gusta. Y a lo mejor usted cree que ya una persona que ora por los enfermos ya es lo máximo y que sabe, ¿verdad? Es lo máximo. Ay, no, es que el hermano de seguro llega hasta las puertas del cielo. Sí, porque nada más puso el dedo sobre mi herida y sanó mi herida. Y ya casi le queremos hacer un nicho al hermanito porque hizo eso. Pero ¿sabes qué? Eso solamente es un peldañito en nuestra vida espiritual. Eso es un peldañito. No quiero minimizar a los que aquí profetizan, sanan, hacen milagros, hablan en otras lenguas. No, al contrario, qué bueno. Al menos ya avanzaron un peldaño. Al menos ya avanzaron un peldaño en su vida espiritual. Pero ahí no acaba todo. Dios tiene más. Jesús, eso fue lo primero que le pasó a Jesús. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace? Dice, es llevado. Una vez que tú eres lleno del Espíritu Santo, puedes hacer dos cosas. Se te sube el don a la cabeza y ya te sientes el ay ganita de la congregación. Oh, no, todos me rinden pleitesía porque soy la sanadora, soy el sanador. Ay, quieres reverencias. Y se te sube el ego a la cabeza y dices, hasta ahí nomás, ya tengo. Pero no, Jesús sabía que su vida espiritual ahí no acaba. Y entonces se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde se lo lleva el Espíritu Santo, hermano? Al desierto. Ay, no, hermano, ya. Por eso le digo, ya. Ahí me quedo en el primer pedal. Ya no avanzo. Porque yo no quiero ir al desierto, hermano. No quiero. Me quiero ir a Cancún, me quiero ir a otro lugar, pero al desierto no. Pero si quieres avanzar en tu vida, te tienes que ir al desierto. Me tengo que ir al desierto. Es de ley, hermano. Te podría estar hablando otra cosa en este momento, pero Dios nos dejó el ejemplo de su Hijo amado Jesucristo, y Él no tenía necesidad de ir al desierto, pero el Espíritu Santo le dice, ahora que eres lleno del Espíritu, vas a andar conmigo y yo te voy a llevar al desierto. ¿Y el desierto qué significaba? El desierto significaba que tenemos que morir a nosotros mismos. Y ahí es donde ya no queremos avanzar. Decimos, a ver, permíteme, Espíritu Santo, suéltame tantito, suéltame porque tengo ganas de ir al baño. Ahorita regreso. Y como buen niño que a lo mejor no le gusta algo y toma de pretexto ir al baño y ya no regresa. Y el Espíritu
Santo no te va a obligar. Acuérdate lo que decíamos al principio. Él te dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, hay dos cosas: te sueltas de mí, vas a caer en lo mismo. No, pero yo estoy lleno del Espíritu. Eso lo dices tú, pero en nuestra vida espiritual nos está mostrando otra cosa. Por eso es que la iglesia de Corinto, hermano, tenía muchos dones. Había muchos dones. Estaban llenos del Espíritu Santo, sí. Empezaba el culto y el Espíritu se empezaba a mover. Y entonces de momento un hermano decía: yo quiero profetizar. Y otro: yo también, y yo también. Y eran un montón. Y luego uno agarraba el micrófono, se tardaba 5 minutos, otro 20, otro 1 hora, y era un desorden. Por eso es que Pablo les tuvo que decir: a ver, solamente 3, y los que tengan, haya quien les interprete, y si no, mejor se callan. Porque estaban efervesciendo, estaban a su máximo apogeo. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Pero les pasó lo que les digo. Viene el Espíritu y les dice: a ver, yo los quiero llevar. Y estos tremendos corintios le dicen: no, ya, aquí nosotros podemos solitos. Como cuando tu niño empieza ahí, que empieza a caminar y a los primeros pasos sí te agarra de la mano, pero empieza a ir a correr y agárralo, péscalo. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Eso le pasó a los corintios. Fueron llenos, pero no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. No se dejaron llenar, no empezaron a andar con el Espíritu Santo. ¿Y qué empezó a ver en la iglesia? Empezaron a satisfacer los deseos de la carne, porque no hay de otra, hermano. O tú como cristiano andas en el Espíritu o andas satisfaciendo los deseos de la carne. No puedes estar en los dos. Dice la palabra: no brotarán 2 aguas de la misma fuente. No puedes adorar a Dios y a las riquezas. Eso lo dice la Biblia. Y aunque tú digas: no, hermano, es que yo soy un cristiano equilibrado. ¿Dónde dice la palabra de Dios que hay cristianos equilibrados? O eres o no eres. O vas a andar en el Espíritu o vas a satisfacer las obras de la carne. Y entonces, como los corintios no quisieron andar en el Espíritu, aunque estaban llenos, ¿qué empezó a haber? Disensiones, envidias, divisiones, celos. No, es que predica más bonito Pedro. No, ¿qué te pasa? Predica mejor Pablo. No, pues ahora salió un nuevo predicador que se llama Apolos, y él les lleva vuelo a Pedro y a Pablo. Así andaba la iglesia. Se sentaban: oh no, hermanos, hoy es día de la Santa Cena, vengas, hermanos. A ver, sí, pero nosotros por acá, aquellos hermanos pues como que huelen feíto, no se bañan. Entonces nosotros apártanos una mesa VIP en esta parte de la iglesia. Y así andaban. Y querían lo mejor. No, es que nosotros somos los que ofrendamos más, nos merecemos que nos des más pan. Nos merecemos del mejor vino, te damos los diezmos, nos corresponde que nos traten mejor. Y a estos pobres nadie les hacía caso. Así estaba la iglesia, y estaban bien llenos del Espíritu Santo. Es lo que a veces no entendemos y criticamos. Ahora, hablando en lenguas, si es bien chismosa, si no se lleva con sus vecinos. Sí, hasta le marcó el sartén en la cara a su marido. Yo lo vi, él me lo dijo. Y por eso hacemos que se hable mal del Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente dice: no, para hablar en lenguas y ser bien chismoso, ¿para qué? Pero la culpa no es del Espíritu Santo, es de que no hemos aprendido la forma de operar de Dios espiritualmente.
Tú puedes ser muy lleno del Espíritu Santo. Tú puedes poner las manos sobre el enfermo y sanar. Tú puedes hablar en otras lenguas. Dios puede usarte para dar un mensaje. Porque ¿sabes qué? La gloria es para Dios cuando Dios te usa. Porque los dones son de Dios, no son tuyos. Dios usa tu vida. Pero no significa no significa eso que tú andes bien delante de Dios. Y eso es lo que a veces las mismas personas que están llenas del Espíritu no lo disciernen. Y por eso es que no cambian en su vida. Sigues hablando lenguas en la iglesia, pero afuera eres bien chismosa, eres bien murmuradora. Te encanta la mentira, te encanta hacer negocios sucios, te encanta todo lo que no es agradable delante de Dios. Marrullero. ¿Y quién queda al final de cuentas mal? El Espíritu Santo, Dios. Porque dice, no, para ser como ella, así estoy bien. Pero es que esa persona que está llena del Espíritu Santo necesita tomarse de la mano de Dios y decirle, yo quiero avanzar, Señor, pero te voy a llevar al desierto. No importa, yo voy. ¿Y qué significa el desierto? Significa morir a ti mismo. Gloria a Dios. Eso es el desierto. Morir a ti mismo. Quiero regresarme un poquito. ¿Sabes por qué una persona puede ser llena de Dios, del Espíritu Santo, aunque después caiga nuevamente en sus hábitos pecaminosos? ¿Sabes por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es un don de Dios, se da de gracia. Se da de gracia. Si tú un día con tu corazón vienes delante del Señor y le dices, Señor, yo quiero que me llenes, y Dios tiene misericordia, te llena. Pero de ti depende mantenerte en santidad o volver a tus hábitos antiguos. De ti depende. Por eso es que Pablo les dice, anden en el Espíritu. O sea, tú tienes que ir con el Espíritu. ¿Sí? No es de que, ya, porque tengo los dones, ya estoy muy bien delante de Dios. No es así. No es así. Y les digo, la historia de los corintios nos los está confirmando. Tenían muchos problemas en la iglesia. Estaban llenos, pero no andaban en el Espíritu. Estaban llenos, pero no andaban en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es cuando el Espíritu te dice, te voy a llevar al desierto. A ver si es cierto. Y ahí en el desierto, dice la palabra, que Jesús somete su carne. Somete su carne. ¿Qué es lo que hizo 40 días? Ayunó. Ayunó. ¿A cuánto les gusta ayunar aquí? Gloria a Dios. Pero no fueron ni 5 los que levantaron la mano. Y ahora también como ayunamos. ¿Sí? Porque a veces ayunamos porque decimos, ay, es que me duele acá y ya me recomendaron que ayune. El ayuno no es para eso, hermano. Déjame decirte algo, que el ayuno no es para que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. El ayuno es para que nuestra visión espiritual se amplíe. El ayuno es el que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Si estás así y yo te puse esa enfermedad, porque de ahí voy a sacar algo bueno. Y tú que estás en el desierto, en sumisión a Él, vas a aceptar esa realidad. Pero ¿qué hacemos? Termina el ayuno. Bueno, me echo otro. Hermano, ya tengo 3 días ayunando y Dios no me cura. Ya no voy a ayunar, Dios no me oye. Eso es lo que pasa. Por eso no le encontramos provecho al ayuno, porque lo hacemos para satisfacer nuestras propias necesidades. Ayuna, manito, y tu hijo se va a convertir. ¿Cuándo dijo Dios eso?
Quizás lo que va a pasar con el ayuno es que Dios te va a hacer menos tóxico, menos tóxica, vas a dejar de estar abrumando a tu hijo, y entonces Dios va a empezar a actuar en su vida, porque a veces nosotros los queremos convertir, pero el único que convierte los corazones es Dios, no eres tú. Pero ¿qué tienes que hacer? Ayunar y decirle: Dios mío, si yo soy el problema de por qué mi hijo no se convierte, pues entonces, Señor Dios, trata en mi vida. Para eso es el ayuno. Pero no lo entendemos, nadie nos lo dice. Pero para eso fue Jesús llevado al desierto, para hacer morir su carne. Jesús lo dijo más adelante: todo el que quiera ser de mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí, eso está ahí. Después Jesús nunca se arrepintió de haberlo dicho, hermano. Si usted quiere encontrar un pasaje donde Jesús haya dicho: pues lo que les dije no era cierto, nunca lo va a encontrar. Porque es la verdad. ¿Quieres en verdad ser cristiano? ¿Quieres avanzar en tu vida espiritual? Ya te pones a orar por los enfermos, ya sanan, gloria a Dios. Por eso es que cuando los discípulos llegaron muy contentos con Jesús y le dijeron: ¡oh Dios! Jesús, fíjate que los demonios se sujetan a nosotros. Oramos por los enfermos y se sanaron. Llegaron bien felices los discípulos. ¿Y qué les dice Jesús? Alégrense mejor de que sus nombres estén escritos en los cielos. Gloria a Dios. Sí, porque así les pasó como a algunos de nosotros. Ya haces milagros, ya hablas en lenguas. Ya le pone las manos a una persona y se cae. Pone las manos en alguien y ya se puso a chillar. Oh, cuánta unción tengo. Pero Jesús nos dice: ¿de eso te alegras? ¿De eso te alegras? Alégrate cuando tu nombre esté escrito en los cielos. Y quiere decir que había algo más. Y ese algo más es andar en el Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo, negarte a ti mismo. O sea, ya Dios me dio algo. Ahora yo, ¿cómo tengo que corresponder? Negándome a mí mismo. Es lo que después Pablo le dice a una iglesia del Nuevo Testamento: el que hurta ya no hurte más. El que es chismoso, ya párale a tu lengua. ¿Te gusta estar murmurando? Pues ya párale. Dios te está usando por gracia. Valora eso que Dios te está dando. Ya deja tus mentiras. Ya deja de ser trapalero, interesado. Ya deja todas esas cosas que simplemente hacen que se pisotee el nombre de Dios. A eso fue Jesús, a someter su carne. Porque ¿sabes cómo nos podemos dar cuenta cuando tenemos dominio propio? Cuando tú le dices a tu estómago: ¿sabes qué? No vas a comer 24 horas, 12 horas, 6 horas. Y aguantas. Ahí empiezas a manifestar tu dominio propio. Y para vencer las armas del enemigo necesitas dominio propio. Si no, no vas a poder avanzar en tu vida. ¿Sí? Si no tienes dominio propio, no vas a poder avanzar en tu vida espiritual. Y a eso fue Jesús al desierto, a ejercer dominio propio. Necesitamos dominio propio en nuestra vida, hermano. Que cuando te hagan algo, aunque tú quieras explotar, vas a decir: no, porque el Espíritu Santo está morando en mí. Él me ha bautizado, Él me ha llenado. Yo tengo que someterme a la voluntad de Dios y cierro mi boca. Hazlo 3 veces y a la cuarta ya no te van a dar ganas de, ya no te van a dar deseos de responder a la agresión. Pero no, estamos llenos del Espíritu Santo. Le hacen algo a mi hijito. Ay no, mi hijito, ay no. Que no se metan con mi hijito. Ya no me siento bien ahí. Ya no quiero. Y empezamos con actitudes infantiles en nuestra vida espiritual.
Por eso necesitamos andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo es a lo que nos llama Dios. Hacerle caso al Espíritu Santo. Él te va a hablar, Él te va a decir lo que tienes que hacer. La palabra de Dios dice bien claro, dice sí, ¿qué tenemos que hacer por nuestros enemigos? Orar por ellos, por los que te persiguen, bendecirlos, ¿verdad? Es lo que la palabra nos dice. ¿Y qué es lo que hacemos? No, pues si me hizo, me la paga. Si me hizo, me la paga. Y eso no es andar en el Espíritu. Jesús, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, se fue con el Espíritu Santo al desierto. Para crecer en nuestra vida espiritual tenemos que pasar por el desierto. Y cada vez que la carne quiera venir, cada vez que los deseos de la carne quieran venir, decirle, ¿sabes qué? Tú estás crucificada. Ahí dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces tú te tienes que visualizar crucificado. Ya cuando tú veas una cruz, no estés viendo el Cristo de madera, el Cristo de metal. Ahí quien tienes que estarte viendo eres tú, que estás crucificado y quieres usar tu cuerpo, pero dices, ya no lo puedo usar porque estoy crucificado con Cristo. Pero ¿qué hacemos cuando vemos una imagen? Ay, esos idólatras, esos no sé qué, esos... Ahí vete tú cada vez que veas una cruz. Ahí yo tengo que estar, ahí yo tenía que estar. Y ahí tengo que seguir, porque esta carne se tiene que someter a la voluntad de Dios. Cuando tú seas capaz de decir eso, los cielos se van a abrir para ti. Cuando tú seas capaz de decir eso, los cielos se van a abrir para ti. Dios va a decir, estás caminando. Jesús lo hizo. Jesús salió vencedor del desierto después de 40 días. Amén. Salió vencedor, salió triunfador. Llegó el enemigo a ponerle tentaciones, pero de todas ellas salió victorioso. ¿Cómo quieres andar en tu vida espiritual? ¿Victorioso o derrotado? Victorioso, si no, aquí estamos jugando. Estamos perdiendo el tiempo acá. Mejor vete a ver el partido, vete a jugar, vete de día de campo. ¿Qué estás haciendo acá? En serio, estar soportando el calor y estar ahí meneando. O sea, con estar acá no nos salvamos, hermano. Dios nos llama a ser victoriosos. Dice después la palabra del Señor en el verso 14. Ya vamos a terminar. Dice, y Jesús, ¿cómo volvió? No, léalo. 4:14 de Lucas. 4:14 de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Eso sí es tener poder. Hermano, pero entonces los milagros y los dones, estás un peldaño abajo. Tienes que subir. No te sientas en la enanita de la iglesia, porque tienes que subir todavía. Dice la palabra, y Jesús volvió. ¿Se da cuenta de los 3 peldaños que nos muestra la vida espiritual de Jesús? Lleno, llevado y en el poder. Otra vez, lleno, llevado y en el poder. Todo eso obra del Espíritu Santo. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos, yo no te lo digo para que te hagas famoso en TikTok o en YouTube. Pero la fama, ¿sabes qué implica? Influencia. Influencia. ¿Quieres influir en los que te rodean? Llénate del poder de Dios. Avanza. No te quedes ahí diciendo, ay, es que yo hago esto, yo hago el otro. No.
avanza en el poder. ¿Y sabes cómo yo puedo saber que estoy en el poder del Espíritu Santo? Después de que atraviesas el desierto, crucificas tu carne, crucificas tus deseos, crucificas tus pasiones. Jesús también dijo una palabra muy dura. Dice: todo aquel que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su tío, a su perro, no es digno. Bueno, el perro yo se lo agrego, no es digno de mí. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Entonces, ¿por qué a veces le damos más prioridad a estas personas? No es que yo le diga que los odien, pero denles el lugar que se merecen. ¿Y qué lugar se merecen después de Jesús? Después de Dios. Y a lo mejor se van a enojar. No, es que tú nada más te la pasas ahí metida en la iglesia y parece que no sé qué. Sí, porque Dios me da la vida. Porque en la iglesia yo oro por ti para que te vaya bien en tu trabajo. Porque yo en la iglesia oro para que te vaya bien en tu escuela, hijo. Para que te vaya bien en tu escuela, hija. Para que a lo mejor ahorita no tienes novio, pero para el primer bribón que te encuentres ahí enfrente de ti, sea una persona que valga la pena. Para eso voy a ir y voy a seguir yendo. Eso es lo que Dios quiere. Ay, no, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a mi hijito, tengo que cuidar a mi hijita. Y después crecen los hijos. Es que, mi hija ya trabajé, tengo que cuidar a mi nieto, tengo que cuidar a mi nieta. Tengo que cuidar a mi marido que no se vaya con la secretaria. Y así nos pasamos la vida espiritual cuidando a los demás. Y entonces, Jesús, ¿para qué está? ¿Para qué está nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida espiritual? Estamos mal, hermano. Realmente estamos mal. Le hacemos más caso a otros espíritus que al Espíritu de Dios. De veras. Nos llegan Jezabeles, nos llegan Absalones. Y eso sí, sí, yo te apoyo. No le voy a hablar la vida de esos personajes, pero usted ya la conoce. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién fue Absalón? ¿Quién fue Coré? ¿Quién fue María, la hermana de Moisés? Y todos ese tipo de personas detenían la obra de Dios.